En este video estaremos considerando el discurso de los tesoros de la Biblia del 9 al 15 de septiembre de 2024. ¿Qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Valore lo que usted hace por Jehová. Cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo usó el ejemplo de los gorriones. Bueno, aquí en la imagen no vemos gorriones, son golondrinas, pero podemos decir que eran aves que muchas personas no valoraban. Para muchas personas eran comunes y corrientes, no significaban absolutamente nada para los demás. Y quizás nosotros sentimos eso de nosotros mismos en ocasiones. Si a usted le preguntaran, ¿cuánto vale usted para el resto de las personas? Probablemente diga nada. Hay quienes incluso podrían sentir que son una carga para los demás. Eso es triste, porque nadie quiere sentirse así. Sin embargo, este discurso puede levantarnos nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque es verdad, quizás para las personas un gorrión, una golondrina, no significa absolutamente nada, ni saben que existe. Al igual que nosotros, probablemente para otras personas no significamos nada, ni saben que existimos, ni siquiera les importamos, pero hay alguien a quien sí le importamos, alguien que estuvo dispuesto a pagar, no un lingote de oro, sino el precio más alto por usted y por mí. Y encontramos esta respuesta en Juan 3:16. El Padre, en su morada celestial, le dijo a su Hijo que Él vendría a este mundo a dar su vida como rescate por usted, por mí y por todas sus ovejas por todo el mundo. No importa el privilegio que tengan, no importa si son o no precursores, si son o no son ministeriales, si son ancianos o no son ancianos, si son viajantes, betelitas, misioneros de la construcción, del comité de sucursal, de los que están en la sede mundial, no importa. No importa. No importa si es un publicador que recién fue nombrado esta semana. No importa. ¿Y por qué hago mención de estos privilegios? Porque tristemente los pensamientos de Jehová muchas veces, dice la Biblia, no son los pensamientos de nosotros. Repito, tristemente nuestros pensamientos pueden autoflagelarnos, pueden lastimarnos, pueden hacernos daño. Algunos hermanos creen que si ellos tienen un privilegio, valen. Si no lo tienen, es como si no existieran. Y entonces, cuando ya llega ese momento en que los anuncian, que ahora son ministeriales, que ahora son precursores, que ahora son ancianos, que ahora van a ser viajantes, que ahora van a estar en Betel, que ahora eh, van a tener otros privilegios, entonces como que ahora sienten que sí son importantes para los demás. Esa es una trampa, porque el valor de una persona no se mide por el privilegio que tiene. Pero vuelvo a decir lo que ya mencioné. Jehová mira las cosas de una manera, nosotros aquí en la tierra las miramos de otra manera. Entonces tenemos que quitarnos esa idea que no es bíblica, que si alguien tiene un privilegio, vale. Y si no tiene ningún privilegio, entonces no vale. Hermanos, eso es antibíblico, eso no es así delante de Jehová. Y qué bueno que no es así. Repito, quizás estos animalitos no significaban nada para los demás, pero para Jehová sí. Nuestro Señor Jesucristo dijo que ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento del Padre. Imagínese. Y él también dijo que él se encarga de alimentar a estos animales. Es algo que él estableció, una ley natural. ¿Cómo? Simplemente es una ley que él estableció.
Así que probablemente nosotros en ocasiones sentimos que no valemos para otros, pero sí valemos para Jehová. Tal es así que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto, no un precio alto, este es el precio más alto de todo el oro del mundo, de todo lo que hay en el mundo, y esta es la sangre preciosa, perfecta, santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. Notamos algo de esto aquí en el Salmo 84, 1 al 3, que dice: Qué hermoso es tu gran tabernáculo, oh Jehová de los ejércitos. Añoro con toda el alma los patios de Jehová. Sí, me desmayo de tanto anhelarlos. Mi corazón y mi carne gritan de alegría ante el Dios vivo. Hasta el pájaro encuentra allí un hogar y la golondrina un nido donde cuidar a sus polluelos, cerca de tu gran altar, oh Jehová de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Cada vez que ellos llegaban al templo, podían observar que allí en el templo estaban estas golondrinas, las cuales construían sus nidos allí cerca. Y por lo visto, el salmista era de las personas que respetaban, por así decirlo, la vida de los animales, como las golondrinas. No le estaban haciendo daño a nadie. Así que ellos podían observarlas en el templo de Salomón, la casa de Jehová, y era un lugar tranquilo para ellas. Llama la atención esta ilustración porque esta ilustración está basada en este salmo que acabamos de leer. Hoy ya no existe el templo. Algunos hermanos han creído que quizá ir a Betel o ir a la sede mundial es el templo de Salomón, pero no, cada cosa en su lugar. Entonces, para empezar, las ubicaciones. La sede mundial está en Estados Unidos. El templo de Salomón estaba, de hecho, la misma tierra donde se hizo el mismo lugar permanece en Jerusalén, en Israel. Ahora, ¿qué pensaba el salmista del trabajo o el privilegio que él tenía? Aquí en el Salmo 84:10 dice: Porque un día en tus patios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Yo prefiero estar de pie a la entrada de la casa de mi Dios antes que vivir en las tiendas de la maldad. Vemos aquí que para el salmista, estar en la casa de Jehová trabajando de pie, dice el texto, era un privilegio. No es que él era el sumo sacerdote, no es que él era el que dirigía todo allí, él recibía instrucciones, él tenía que moverse y trabajar, pero vemos que él disfrutaba de su servicio en la casa de Jehová. Nuevamente, hoy en día hay hermanos que su sueño de toda la vida era tener un privilegio en la congregación. A algunos se les da, a otros no, por diversas circunstancias. Es posible que impedimentos como la edad avanzada, enfermedades, quizás hasta restricciones locales, quienes hasta tienen restricciones impuestas por la sucursal directamente desde arriba, por diversas situaciones. Hay hermanos que sus circunstancias no les permiten por el empleo que tienen, por el ajetreo que tienen, quizás tienen familia y no les es posible involucrarse tanto en las tareas rutinarias de la congregación, pero recuerde, ¿tenía algún privilegio los personajes que leemos en la Biblia? ¿Tenían algún privilegio en la congregación? Cuando leemos, así como el salmista, nos damos cuenta que ellos lo que hacían era servir a los demás. Así que podemos servir a los demás y servirles bien. Hay una diferencia allí. Alguien puede servir, entre comillas, pero no hacerlo bien. Hacerlo a medias, hacerlo
a regañadientes, hacerlo de mala gana, pero alguien puede servir y servir bien a otros. Bueno, eso es importante también, poder valorar las actividades que están a nuestro alcance. Pero nuevamente, por favor, no pensemos que si no tenemos ese privilegio, no valemos, y si sí lo tenemos, entonces sí valemos. Tristemente, algunos hermanos caen en esa trampa y cometen esa trampa de etiquetar a las personas. ¿Sabe qué es lo irónico de la vida, de lo que hacen estas personas? Que cuando esta persona tiene el privilegio, están muy atentos a él, cómo está, a ver qué necesita, a atenderlo. Bueno, ¿y qué pasa el día que esta persona pierde este privilegio? Ya ni lo voltean a ver, ni lo conocen, ni se acuerdan que existe. ¿No le parece eso como una doble moral, por decirlo de alguna manera con suavidad? Ciertamente lo es. Debemos valorar a las personas que están en la congregación por el hecho de existir y de estar, el hecho de ser. Si no hubieran hermanas mayores en la congregación, si no hubieran jóvenes, viudas, si no hubieran pequeños en la congregación, no habría necesidad ni de ancianos, ni de viajantes, ni de sucursal, ni de nada. ¿Cómo así? Quizás no habíamos pensado en eso. Bueno, si usted lo analiza, los ancianos se deben a las ovejitas. Un pastor se debe al rebaño. No es que las ovejitas se deben al pastor. No es que los hermanos se deban a un líder. Si no hay ovejas, no hay a quien pastorear y por lo tanto no se necesita de pastores. Quizás no habíamos pensado en eso con frecuencia, quizás no lo habíamos visto de esa manera, pero así es como funciona. No hay ovejas, no hay necesidad de un pastor. Tan sencillo. Por eso usted no ve pastores de ovejas en las ciudades. ¿Por qué? Porque no hay ovejas. Si hubieran ovejas, entonces sí usted observaría pastorcitos de ovejas en la ciudad, pero es evidente que no, porque no es el lugar. Ahora, si a usted le preguntaran quién es la persona más importante en la congregación, quizás inmediatamente piense en el superintendente, en los hermanos de Betel o hasta en algunos de la sede mundial, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, ellos no son las personas más importantes. ¿Y quiénes lo son? Repito, nosotros miramos las cosas de una manera humana, una manera limitada y egoísta muchas veces, una manera egocéntrica, pero Jehová no las mira así, Él las mira de manera distinta. Para Él, las personas más importantes en la organización son aquellas que hacen sacrificios por el reino, aquellas que se mantienen íntegras, que se mantienen fieles, ayudan a los demás sin tocar trompeta delante de sí. Esas son las personas más importantes. Nosotros no sabemos quiénes son, ni los conocemos. Son personas que pasan desapercibidas con un perfil bajo, pero ellas son las personas más importantes. Así como este gorrión o esta golondrina. Para el resto ni existen, ni saben que existen, ni les importan, pero para el Padre en el cielo valen bastante. Así que hemos visto este punto muy importante. Jehová es bueno con todos los que le sirven fielmente. Dice la Biblia en el Salmo 84:11, Jehová es Dios, Jehová es sol y escudo. Él concede favor y gloria, y no retendrá nada bueno de los que viven con integridad. ¿De qué sirve tener un privilegio de servicio, ya en Betel, ya sea en la sede mundial, ya sea en la congregación, si la persona no vive en integridad, como dice el Salmo? Lleva una doble vida. Quizás es admirado, respetado, tratado como una celebridad por el resto, pero ¿cómo está delante de Jehová? Dice el texto, si no está en integridad, no está aprobado delante de Jehová. Así sea el más famoso que sale cada mes en JW. Entonces, hermanos, hemos visto este punto. No pensemos
que nosotros valemos por el privilegio que tenemos, más bien Jehová valora el hecho de que estemos con Él, estemos de su lado. Los privilegios son temporales, van y vienen, y probablemente usted ya observó que cuando una persona tiene un privilegio, probablemente, quizás es importante para los demás, un poco importante, pero ya cuando ya no lo tiene, ya no le importa a los demás. No estamos diciendo que no hay que valorar o apreciar un privilegio, pero no es lo más importante. Lo más importante es estar bien con Jehová, ser felices, ser humildes con Jehová, por supuesto, sentir su amor en su vida, en nuestra vida, en nuestro corazón, ayudar a otros, valorar a los demás, tratar bien a los demás, imitando el buen ejemplo que nos dejó nuestro pastor Jesucristo. Este fue el video de los tesoros de la Biblia para esta semana. Gracias por acompañarnos. Deseamos que tengan un magnífico día y encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.